Buenas tardes, estudiantes. Bien, junto con saludar y también esperando un poco la comprensión de los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, voy a realizar una presentación de la unidad de ruido, bien acotada la verdad, para poder avanzar un poco en el contenido y a su vez después determinar la forma de evaluar esta unidad. Eso todavía estoy por determinarlo debido a que mi intención, lo ideal, es hacerlo de forma presencial, previa reuniones o previa citación de cada uno de ustedes en clase. Pero todo es incierto hasta el momento. Obviamente por tema del horario y comprendiendo la dificultad que es el desplazarse por Santiago en estos momentos, eh, si es que no es posible, voy a buscar otra alternativa tal vez un poco más virtual para evaluar este contenido. Hasta el momento nos van quedando dos unidades, perdón, dos evaluaciones. Una es del agente físico ruido y la última es una evaluación que pretendo hacer un práctico de laboratorio, eh, el cual va a sería reemplazando todos los informes, todo el trabajo que se pretendía realizar a final de semestre como un tipo de informe técnico, un programa de control de higiene específicamente, pero debido a la contingencia y también asumiendo un poco la, el ramo de la asignatura de agentes físicos que compete como laboratorio, ver equipos de laboratorio, que hemos dejado bastante de lado los equipos por todo esto, prefiero enseñarle el uso de los equipos, coordinando previamente con los horarios de cada uno de ustedes, dando una amplia gama de tiempo también y de espacio-tiempo para poder juntarnos en el laboratorio y enseñarle el uso de los equipos. Los que principalmente me importan es el uso del sonómetro, el dosímetro y los otros que ya hemos visto, que el monitor de estrés térmico, el termoanemómetro que lo repasaríamos y eso principalmente. Así que después vamos a ir coordinando los tiempos, vamos a ver en qué momento nos podríamos juntar durante la semana, tanto horario diurno como vespertino, para enseñar a usar los equipos. Y lo ideal es que usted al término del semestre yo deje los equipos sobre el mesón con ciertas instrucciones, que las instrucciones previamente ustedes las van a conocer y las van a practicar en el laboratorio, y usted demuestre cada uno de ustedes el uso de los equipos de laboratorio de higiene, que es la intención de un laboratorio como tal. Bien, para comenzar vamos a ver lo que es ruido, y esto es parte de lo que vamos a ver ahora, es un tema que ya vieron en fundamentos de higiene, pero vamos a comenzar repasando algunos conceptos bien básicos y a su vez vamos a desarrollar algunos ejercicios también de forma práctica para ver si es que se puede desarrollar y también pueden recordar este contenido. Lo primero que tenemos que recordar del agente físico ruido, que el ruido es un agente físico debido a que es una energía acústica de hecho, que necesita de un medio para poder transmitirse. Ustedes saben que este medio principalmente de nosotros es el aire, también se puede transmitir el agua y por otros medios también. Pero para nosotros, para poder escuchar y comprender y decodificar lo que estamos escuchando, el aire es el medio o el soporte mecánico donde esta energía se empieza a transmitir. Nuestro oído tiene una capacidad auditiva de 20 a 20.000 Hz. Eso significa que podemos escuchar sonidos graves hasta sonidos muy agudos. Pero a pesar de eso, de esta capacidad auditiva bastante limitada en comparación con otros seres vivos. Em, para complementar un poco esta unidad y este contenido, los hertz son oscilaciones por unidades de tiempo. En otras palabras, son ondas por unidad de tiempo. Y estas ondas, cuando son graves, es un movimiento oscilatorio o ondulatorio de 20 ondas por segundo, el 20 Hz, y el otro que es mucho más agudo, 20.000 ondas por segundo o 20.000 Hz. O sea, es una frecuencia bastante alta. Esta capacidad auditiva que tiene el ser humano es variable, o sea, no es plana, no significa que escuchemos los mismos sonidos a 20 Hz o a 20.000 Hz. Y, por ejemplo, yo tengo un ruido plano de 100 decibeles a 20 Hz, probablemente nosotros escuchemos prácticamente nada, vamos muy poco. Y lo mismo que pasa con 20.000 Hz, si puedo tener un ruido de 100 decibeles, pues nuestra capacidad auditiva no lo va a detectar.
¿Por qué? Porque se estaría arrancando, estaría lejos de nuestra capacidad auditiva. En otras palabras, nuestra audición es variable dependiendo de la frecuencia. Por eso se deben hacer algunas correcciones matemáticas y una de estas es los decibeles en ponderación A, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que significa que se hace una corrección matemática, lo cual nos permite entender numéricamente, o más que nada asociar numéricamente los decibeles reales que escucha o que puede escuchar el ser humano. Bien, los ruidos, los sonidos son un tema bastante amplio, que incluye no solamente las variaciones de presión atmosférica que generan esta onda, sino también la intensidad y las potencias sonoras. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que son las variaciones de presión y los NPS, o sea, los niveles de presión sonora, conocido como también como su unidad de medida, el decibel. El umbral de audición de los seres humanos es de 0 decibel y el umbral del dolor de 120 decibeles. O sea, ya un ruido a 120 decibeles es bastante molesto y el cuerpo humano, cuando uno conscientemente empieza a evitar este tipo de sonidos. Y debido a que nuestro oído no responde igual a todas las frecuencias de un ruido, vale decir que no escuchamos todos los sonidos de igual forma, hay unos que tenemos mayor capacidad auditiva y otros que tenemos menor capacidad auditiva. Y como les dije, hay que hacer ciertas correcciones. Y numéricamente se puede aplicar esto y lo vamos a comprender cuando utilicemos el sonómetro, el equipo que hace automáticamente estas correcciones. Y lo podemos configurar para eso. La presión sonora. La presión sonora acústica es producto de la propia propagación de los sonidos. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos una energía acústica que se transmite por un medio elástico como el aire, genera variaciones de presiones atmosféricas, pero son bastante imperceptibles desde la unidad de presión atmosférica conocida por nosotros, o la ATM, conocida por ejemplo, en química general. Como son variaciones de presiones muy bajas, se utilizan otras unidades de medida, las cuales son el pascales o el UBAR o el microbar. Y las vamos a aplicar y las vamos a tratar de comprender en esto. Pero en general un sonido o un ruido genera variaciones de presiones que pueden ser muy bajas como en relación a una presión atmosférica, pero aún así nos genera la capacidad auditiva y también nos permite interpretar los sonidos que por supuesto se están transmitiendo a través de este medio elástico. Estas variaciones de presiones generan también vibraciones en estructuras específicas de nuestro oído llamadas células ciliadas, que esas células ciliadas transforman esta energía acústica en una energía eléctrica y esa energía eléctrica se comunica a través del nervio auditivo y nuestro cerebro empieza a interpretar esas señales acústicas que se transmiten a través de este medio elástico. El decibel. El decibel es una unidad adimensional, es como decir, es una unidad que no tiene unidad, en el sentido de que más que nada existe como unidad para facilitar la comprensión de unidades mucho más complejas. Como las presiones atmosféricas medidas en pascales o en UBAR son presiones muy pequeñas, se utiliza la unidad llamada decibel para facilitar la comprensión de estos números. ¿Y qué es el decibel? Es una razón entre una cantidad de medida y una cantidad de referencia. Al final de cuentas es una comparación entre un estándar y una cantidad de medición. Y es usado para describir niveles de presión, potencia e intensidad acústica. Incluso los decibeles yo podría medir con decibeles lo que son las vibraciones mecánicas. O sea, podría medir a partir de un equipo que mida vibración, en vez de medirlo en unidades de metros partido por segundo cuadrado, o en otras palabras, aceleración, lo podría medir incluso con decibeles. Pero principalmente se utiliza en acústica para medir lo que es los niveles de presión sonora, intensidad sonora y potencia sonora. Los decibeles en ponderación A. El decibel, como es una unidad de medida de niveles de presión sonora, como uno de los ejemplos, se debe hacer una corrección si se quiere saber cuál es la exposición ocupacional a ruido que tiene un trabajador. Para eso se tiene que hacer una corrección matemática que permite relacionar lo que esta energía o esta presión o variaciones de presión atmosférica con lo que realmente el oído humano puede interpretar. Y dependiendo de las frecuencias se hace una corrección matemática y que eso nos permite decir, ¿sabes qué? Bueno, hay una energía o una presión sonora en el ambiente de 100 decibeles,
pero a una frecuencia de, por ejemplo, 10 Hz, y el oído humano no va a escuchar absolutamente nada, porque su capacidad auditiva parte de los 20 y termina en los 20.000. E incluso, aunque estemos a 100 decibeles, a 20 Hz, prácticamente vamos a escuchar muy poco. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad auditiva también es variable dependiendo de la frecuencia, como lo mencioné en algún momento. Y para facilitar esta comprensión se hace una corrección que se conoce como decibeles ponderación A, que está en relación a la capacidad auditiva del ser humano. Acá tengo otras ponderaciones. Aparte del decibel A en ponderación A, también existen los decibeles en ponderación C, en ponderación F y en ponderación Z. En este gráfico puedo tratar de interpretar un poco. La ponderación Z, que aparece en esta línea verde, esta ponderación Z significa un ruido sin ningún tipo de filtro u corrección matemática. Significa que es un ruido plano, que no se le hace ningún tipo de corrección. Pero en cambio de la ponderación A, que es la capacidad auditiva que tiene el ser humano, yo puedo interpretar que sí hay correcciones. Si me voy dando cuenta, fíjense, en frecuencia en Hertz, a 10 Hz, que se escapa de la capacidad auditiva del ser humano, yo prácticamente hay una menos de 70 decibeles de lo que yo podría estar escuchando. Esta curva de corrección me va indicando que a medida que va aumentando la frecuencia, yo voy escuchando más. Y a medida que voy llegando a los extremos, al otro extremo, ya sea los ruidos muy agudos, también empiezo a perder la capacidad auditiva. En otras palabras, la capacidad auditiva favorable para el ser humano está en las frecuencias medias, mucho más que en las frecuencias graves y o las frecuencias agudas. También hay otro filtro de corrección que es el DBC, que está dibujado acá con una línea roja. El DBC se utiliza principalmente para estudios de materiales acústicos. Hay unos ejercicios que vamos a ver en otra ocasión, donde se utiliza esta ponderación C y se debe medir en ponderación C para hacer unas correcciones acústicas. ¿En qué sentido? Es para poder determinar numéricamente cuánto atenúa un protector auditivo que podríamos estar utilizando. Porque no todos los protectores auditivos sirven para los tipos de exposición a ruido. Como los ruidos son distintos, tienen distintas frecuencias, los protectores auditivos atenúan, tienen mayor o están diseñados para atenuar determinados tipos de frecuencias, y su selección debe ser tomando esta consideración. ¿En qué sentido? Es que si yo tengo un protector auditivo que atenúa bastante bien ruidos agudos y yo estoy expuesto a ruidos graves, ese protector auditivo no me va a servir. Y para eso esas ponderaciones o correcciones C me permite determinar unos cálculos matemáticos para poder asociarlo con lo que realmente estaría escuchando el oído humano. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Como les mencioné en algún momento, los decibeles nos permiten o nos facilitan la comprensión de una exposición ocupacional a ruido. Si yo veo una comparación entre decibeles y la presión en UBAR, si me voy dando cuenta, las unidades de medidas de UBAR son bastante complejas de expresar, a diferencia de los valores en decibeles, que son mucho más fáciles de comprender. Por ejemplo, si digo tengo una exposición de 2 UBAR, es más complejo. Si yo digo tengo una exposición de 80 decibeles, es un poco más conocido. Por lo tanto, la unidad de decibel nos permite comprender con mayor facilidad numéricamente una exposición ocupacional a un ruido. Todos sabemos que una jornada máxima uno puede estar 85 decibeles para 8 horas, pero de forma preventiva máximo deberíamos estar a 82 decibeles y incluso el Prexor lo establece como tal. No se debe implementar Prexor si yo tengo una exposición ocupacional a menos de 82 decibeles. Pero si estoy sobre los 82 decibeles, ya debo implementar Prexor en una organización. Bien, ¿qué nos dice el 594? El 594 nos establece del artículo 70 lo siguiente. Empieza a declarar que la exposición laboral al ruido se distingue en el ruido estable, fluctuante y el impulsivo. El ruido estable es un ruido aquel que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora instantáneo inferiores o iguales a 5 decibeles lento. ¿Qué significa eso? Que en una observación de un minuto no debería variar más o menos 5 decibeles
el nivel de presión sonora equivalente. O sea, en otras palabras, si es que estoy midiendo un minuto y no existe una variación de más o menos 5 decibeles, se clasifica como un ruido estable. Un ruido fluctuante es lo contrario. Un ruido fluctuante es un ruido que presenta fluctuaciones de más o menos 5 decibeles durante un periodo de observación de un segundo. Si mido, hago una evaluación de un minuto, perdón, y en ese minuto existen variaciones de más o menos 5 decibeles, significa que es un ruido fluctuante. Y el ruido impulsivo está hecho para ruidos de corta duración, por ejemplo, un segundo, y que genera impulsos de energía acústica de duración superiores o muy elevados en relación al nivel de presión sonora. Por ejemplo, estamos hablando de que tengo un ruido bastante estable de 80, 81, 82 decibeles y tengo una energía que proviene de alguna fuente bastante puntual, de corta duración, no sé, una explosión, una detonación, un golpe, una caída de un material que genere elevados niveles de presión sonora que se escapen, eso se conoce como ruido impulsivo. Características duran muy poco y generan elevados niveles de presión sonora. Y el artículo 72 también me establece lo siguiente: las mediciones de ruido estable, fluctuante e impulsivo se efectuarán con un sonómetro integrador o con un dosímetro que cumpla las exigencias señaladas para los tipos 0, 1 y 2 establecidas en normas internacionales. Los tipos 2 son los sonómetros más conocidos en terreno. Los tipos 1 son ya equipos mucho más especializados y se utilizan bastante en laboratorio. Pero para hacer una medición ocupacional a ruido, principalmente, o lo más adecuado sería utilizar dosímetros, que son equipos portátiles donde cada uno de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a ruido lo debería estar usando, y el micrófono debería estar cerca de su oído, 20 centímetros aproximadamente, lo que permite determinar exactamente cuál es la dosis de ruido que está recibiendo. Un sonómetro permite hacer ese tipo de mediciones, pero es mucho más complejo para el evaluador. ¿Por qué? Porque debería estar permanentemente apuntando el micrófono al sonómetro cerca del oído del trabajador. Es mucho más complejo, pero dependiendo del tipo de trabajo se puede utilizar un sonómetro como dosímetro. Principalmente el sonómetro se utiliza para evaluar ruidos ambientales más que personales, más que para medir dosis, en otras palabras. Y los sonómetros se deben configurar en modo lento, que permite medir una fuente de ruido que tenga un nivel de sonido razonablemente constante o para promediar niveles rápidamente cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Sonómetro se hace una configuración que se mide los niveles de presión sonora en un segundo y saca un promedio cada segundo. Saca un promedio equivalente cada segundo y eso significa que esté configurado en modo lento. El ruido estable o fluctuante. Bien, en la exposición a ruido estable o fluctuante se deberá medir el nivel de presión sonora continua equivalente, o sea, el nivel de presión sonora, los decibeles equivalentes para una medición o level equivalente que se expresará en decibeles ponderados A con respuesta lenta. Es decir, uno configura los sonómetros y los dosímetros para que mida decibeles en ponderación A, que es la ponderación humana, que este filtro electrónico que tienen los sonómetros para eliminar los ruidos que el oído humano no puede escuchar o no puede captar, en ponderación A con respuesta lenta. Significa que va a sacar un promedio, cada segundo de medición saca un promedio y ese es el promedio que va a arrojar en pantalla el equipo. El artículo 74 establece que la exposición ocupacional a ruido estable, fluctuante, deberá ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora continua equivalente superior a 85 decibeles medidos en ponderación A, respuesta lenta. Siempre medido nuevamente la posición del oído del trabajador, ya sea con un dosímetro, que es lo ideal, o un sonómetro en el caso de no contar con un dosímetro. El artículo 77 establece que en ningún caso se permitirá que los trabajadores carentes de protección auditiva personal estén expuestos a niveles de presión sonoras continua equivalentes superiores a 115 decibeles ponderación a respuesta lenta, independiente del tipo de trabajo. Claro, porque hoy estamos muy cerca del umbral del dolor y eso puede generar ya sea un accidente o una enfermedad profesional. Niveles de presión sonora, recordando un poco estos cálculos básicos que vimos en algún momento en Fundamentos de Higiene. Bien, en los NPS o los niveles de presión sonora, bueno, la mayoría de los instrumentos miden este nivel de presión sonora y permite determinar, o en otras palabras, transforma lo que es la presión sonora, o sea, la variación de presión ambiental
y lo traduce este equipo a partir de una unidad de medida más conocida que son los decibeles. ¿Qué hace al final de este equipo? Toma la presión o capta la presión y a partir de una fórmula matemática o a partir, en este caso, del circuito del mismo equipo, traduce lo que es esta presión a niveles de presión sonora o decibeles. Esto se puede hacer a través de esta fórmula, que es el nivel de presión sonora es igual a los 20 logaritmos de la presión partido por la presión de referencia, donde la presión de referencia puede tener dos constantes. La primera es 2 por 10 a la menos 4 UBAR o 2 por 10 a la menos 5 pascales, dependiendo del tipo de ejercicio que pueden trabajar en UBAR o en pascales. Apliquémoslo. Para aplicar este ejemplo o esta fórmula, la vamos a resolver de la siguiente manera. Primero sé que tengo distintos niveles de presión sonora en este equipo. 1 por 10 en este ejercicio. 1 por 10 a la menos 2 pascales, 2 por 10 a la menos 2 pascales, 0,1 pascal, bla, bla, bla. Y las que siguen son en UBAR. 2, 0,4, 0,1, 0,25 UBAR. Me están pidiendo, en otras palabras, en este ejercicio, los niveles de presión sonora. Fórmula. Nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmos de la presión partido por la presión de referencia. Significa que para hacer el primero, vamos a hacer el primero, NPS es igual a 20 logaritmos. 20 logaritmos de la presión partido por la presión de referencia. La presión del primer ejercicio es 1 por 10 a la menos 2 pascales. 1 por 10 a la menos 2 pascales. Partido por la constante. Su constante, o P sub 0, si está en pascales, tiene que ser 2 por 10 a la menos 5 pascales. Por lo tanto, aquí es 2 por 10 a la menos 5 pascales. El primer nivel de presión sonora, o sea, los decibeles que corresponden a este ejercicio, es 20 logaritmos, fracción 1 exponente a la menos 2, dividido en 2 exponente a la menos 5. Equivale a 54 decibeles aproximadamente. Este primer ejemplo equivale a 54 decibeles. Es bastante simple y esto lo aplicamos harto el año pasado. El segundo ejercicio, nivel de presión sonora, la misma constante o la misma fórmula. 20 logaritmos de la presión. La presión sería 2 por 10 a la menos 2 en este caso. 2 por 10 a la menos 2 pascales dividido por su presión de referencia. La presión de referencia nuevamente es 2 por 10 a la menos 5 pascales debido a que estamos trabajando en esta unidad, pascales. Resolviéndolo en la calculadora, me daría como resultado este ejercicio, nivel de presión sonora es igual a 60 decibeles. Ahí tengo el segundo. Bien, los siguientes, tercero, cuarto, el quinto, el sexto, lo pueden resolver ustedes. Yo voy a resolver el en UBAR ahora, como un nuevo ejemplo. Veamos el de UBAR. Misma fórmula, nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmos de la presión. La presión en este caso sería 2, pero a diferencia de la anterior, UBAR dividido por la constante en UBAR, que es 2 por 10 a la menos 4 UBAR. ¿No? Y este nivel de presión sonora viene siendo 2 dividido por 2 por 10 a la menos 4. 20 logaritmos de 2 dividido 2 exponente a la menos 4. 80 decibeles. Para este ejemplo, 80 decibeles. Esto es para este ejercicio que está ahí. Y el siguiente, para hacer otro ejemplo más, nivel de presión sonora, es igual a 20 logaritmos
de 0,4 bar dividido por 2 por 10 a la menos 4 UBAR. Y eso equivale a un nivel de presión sonora de 20 logaritmo 0,4 dividido 2 por la menos 4. 66 decibeles. Por lo tanto, este ejercicio 66 decibeles. Bien, espero que puedan resolver los siguientes, que no es para nada complejo. Lo dejo como tarea.